Bienvenidos a la segunda temporada de Podcast FENALCO Seccional Quindío. La despedida de una vida también merece dignidad, humanidad y sentido. Hay temas que a veces evitamos, pero que dicen mucho de quienes somos como sociedad. Uno de ellos es cómo acompañarnos a una familia cuando atraviese una pérdida, porque en este modelo no solo se necesita un servicio, se necesita orientación, respeto, contención y mucha humanidad. Y eso también habla de ciudad, de valores y de la forma en que entendemos el cuidado de los otros. Hoy me acompaña Gaby Patricia González Giraldo. Gracias por estar aquí. Dianita, gracias por permitirnos este espacio, de parte también de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, representante y líder de nuestra querida fundación, del Padre César Augusto Aladino. Qué rico compartir este escenario de podcast contigo. Muchas gracias. Qué rico también. Quiero comenzar por lo esencial en medio del dolor de una familia. ¿Qué necesita primero una persona para sentir que está siendo bien acompañada? Este es un tema muy sensible, ¿no, Dianita? Es la realidad del ser humano y definitivamente creo que es nuestro factor diferencial. Es sentir que tiene algo de calma en medio del caos. Es sentir la solidaridad y la empatía en un momento donde estamos en negación, en tristeza, donde no entendemos lo que está pasando. Encontrar más que un funcionario, un ser empático con el dolor que te va a ayudar y te va a permitir superar esta pérdida con la mayor dignidad posible, creo que hace la diferencia en la prestación de servicios funerarios. Sí, es un trabajo realmente muy lindo el que hacen ustedes. Es una labor que uno busca, alguien que lo acompañe en esos momentos tan difíciles de la vida. Es una labor social, Dianita, es una labor social porque nos vemos en el otro. Nos vemos en el otro. Es un servicio que humaniza muchísimo a quienes estamos ahí y que nos permite ver la realidad humana, la fragilidad humana y poder aportar un poco de nuestra paz, de nuestro conocimiento. Respira, tómate tu tiempo, que aquí estoy yo para acompañarte y para que este momento, que no dejará de ser doloroso, por lo menos sea menos traumático o sea más cálido, más tranquilo. Definitivamente es algo en lo que más trabajamos, ¿no? Cuando hacemos un proceso de selección, la empatía de nuestra gente, la calidez humana, la inteligencia emocional, que a veces no es fácil. No es fácil. Que a veces llegue a un sitio y dice, ¿esta por qué me saluda tan mal? ¿Por qué tan odiosa? ¿Por qué me atienden tan horrible y uno en este momento tan difícil? O cuando entras a un almacén, va a comprar algo, sí, ahí está. Qué rico eso cuando empiezan a trabajar en la empresa de ustedes, empiezan la parte humana. Sobre todo, Dianita, porque hay algo particular. Es recibir con una sonrisa y con empatía sin que se sienta la persona agredida porque estoy en un momento de dolor. Entonces debe ser una expresión y una corporalidad tan cercana, tan única, tan diferencial, y poder entender y aceptar. Si tiene que llorar, llore. No es el afán del papeleo, sino tómese su tiempo, respire, aquí estoy para acompañarlo, ¿cierto? Es despedir no una vida, es entender que es el final de un capítulo de una vida que sigue latente en una persona que continúa aquí, en este plano terrenal. Sobre todo desde una entidad que no solo trabaja servicios funerarios, sí, sino que es una entidad eclesial, que también tiene un diferencial importante, porque es acompañar esa despedida desde la fe cristiana, desde la esperanza. Qué lindo, qué lindas esas palabras. Y es un trabajo y una labor de ustedes que pues la admira uno muchísimo. Gaby, me parece muy importante empezar por ahí, porque cuando una organización trabaja en un momento tan sensible, ya no estamos hablando solo de operación, estamos hablando de confianza, de empatía, como lo decías tú ahorita, y de la capacidad de sostener a alguien cuando emocionalmente está en uno de sus puntos más frágiles. Por eso te lo pregunto así. ¿Qué hace que este trabajo no pueda hacerse con frialdad ni de manera automática? Cada despedida tiene una característica especial.
es que estamos diciéndole adiós a una madre, a un hijo, a un hermano. Nos exige definitivamente muchísima solidaridad para con el otro. Entender ese dolor y entender que nosotros vamos a ser claves en ese proceso de duelo que inicia, porque es el primer paso para decirle adiós a una vida en compañía de un ser que amamos. Entonces, definitivamente es un momento en que la gente se acerca mucho a nosotros porque necesita un abrazo, porque necesita una palabra de aliento, así sea de un extraño. Entonces es muy gratificante, Dianita, cuando la semana pasada vino un señor de edad a la oficina exclusivamente a decirnos: mil gracias porque despedí a mi hermanita de 90 años y tuve un momento de tranquilidad porque sus funcionarios denotan paz, porque se tienen la confianza para hablarnos desde la realidad, pero con humanidad, con sensibilidad. Sobre todo que es un proceso que reglamentariamente exige mucho. Entonces hay que pedirle a los funcionarios, seamos muy exigentes en el proceso, porque a nosotros nos vigilan permanentemente que el proceso se cumpla a cabalidad, pero sin perder esa empatía y entendiendo ese dolor y esa circunstancia del otro, partiendo de que todos vivimos el dolor y la pérdida de una manera diferente, ¿no? Entonces es muy gratificante, es muy enriquecedor, pero definitivamente hay que desarrollar competencias emocionales y trabajar permanentemente en eso. Sí, nosotros todos manifestamos las formas de diferentes modalidades, cómo expresamos todo. Y obviamente también existe hoy en día lo que se llama la depresión, que cuando se muere un ser querido empieza la depresión y hay que acompañar a esas personas. Así es. Gaby, hay algo muy valioso en la historia de Jardines de Armenia, y es que no nació simplemente para ocupar un espacio en el mercado, nació de una necesidad real. Gaby, hay algo muy valioso en la historia de Jardines de Armenia, y es que no nació simplemente para ocupar un espacio en el mercado, nació de una necesidad real, de ciudad, de una lectura de futuro y de una intención muy clara de servicio a la comunidad. Eso, en términos empresariales, también dice mucho. ¿Qué fue lo que se entendió a tiempo sobre Armenia y su crecimiento que hizo necesario pensar en este proyecto de otra manera? Efectivamente, en 1973, Monseñor Libardo Ramírez se da cuenta que la ciudad ya necesita la ampliación de su cementerio. El cementerio que existía era el cementerio San Esteban, estaba ubicado en lo que hoy es la terminal de transportes, ¿cierto? Y ya no tenía el potencial de crecimiento que se requería para el crecimiento de la ciudad y sobre todo dada la expansión de la urbe, pues ya estaba en medio de la ciudad. Entonces se requería un espacio que fuera más a las afueras y que se proyectara en el tiempo. Ahí es cuando la iglesia, en cabeza de Monseñor Libardo, dice: queremos participar ofreciendo un servicio, un cementerio, además inclusivo, porque aunque somos entidad eclesial, lo que buscaba Monseñor es que fuera un cementerio que recibiera a cualquier persona sin importar su credo, sin importar su color, sin importar su procedencia, siempre pensando, nosotros como católicos lo sabemos, que el ser humano, el cuerpo del ser humano es residencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él está acá. Entonces ese proceso de dignificación de la muerte, ¿cierto? De acompañamiento además desde la fe cristiana. Recuerdas que se usaba muchísimo en aquella época y se hablaba de los cementerios libres para las personas que se suicidaban, para las personas que eran de otras religiones, no los recibían en unos cementerios, era el cementerio libre. Entonces entra un cementerio inclusivo, donde queremos estar ahí para quien lo requiera. Así nace nuestro cementerio, que hoy ya tiene 50 años, cumplimos 50 años el año pasado, prestando servicios exequiales en su momento exclusivamente como cementerio a toda la comunidad quindiana.
muy visionario, monseñor, en esa época. Y mire ya Jardines de Armenia, toda la parte social. Yo veo que hay mucha gente que es de habitante de calles, que tanto que los llaman a ustedes de la alcaldía, y ustedes hacen esa labor social de recoger, tienen también la parte de Funeraria del pueblo. Funeraria del pueblo, que eso es muy lindo. Y eso, pues obviamente, es una labor que siguen ustedes proyectando y aumentando, que los felicito. Que eso pues no lo hace cualquiera. Y ahí aparece una lección que me parece muy potente para cualquier organización. Las instituciones que permanecen no son las que improvisan, sino las que saben leer los cambios antes de que sea tarde. Ustedes tomaron decisiones importantes, incluso cuando culturalmente todavía no eran tan comunes, viéndolo hoy. ¿Qué les enseñó a anticiparse a una transformación que después terminó siendo inevitable? En el tema de servicios funerarios, sobre todo en las últimas décadas, ha habido muchos cambios porque hay hoy mucha regulación. Al inicio no había tanta reglamentación frente a la prestación de servicios funerarios. Se empieza a vislumbrar efectivamente un escenario donde ya algunos parques cementerios o algunas regiones ya no tienen las capacidades para la inhumación o lo que coloquialmente llamamos un entierro, y se empieza a hablar más o menos en los 90 de la necesidad de otro tipo de destino final, donde la iglesia de cierta manera también abre esa puerta porque era un poco cerrada ante este escenario, ¿cierto? En los 90 se empieza a hablar de otra posibilidad de destino final, como son los hornos crematorios. La Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia tiene el primer horno crematorio en el departamento del Quindío en 1994. ¿Cierto? Momento en el cual se dejan de vender lotes en nuestro parque cementerio, ya solo se maneja lo que llamamos hoy uso temporal por 4 años en arrendamiento, y se empieza a manejar el tema de cremación, que es tendencia. Hoy la palabra tendencia está de moda, ¿no? Que es tendencia. ¿Por qué? Porque pues hay una expansión, un crecimiento de la población, y como decimos por ahí coloquialmente, no hay cama para tanta gente. Entonces tenemos que ser muy juiciosos y recursivos con el recurso físico y los terrenos que tenemos para la despedida de nuestros seres queridos. Hoy un altísimo porcentaje de los entierros ya se han ido disminuyendo y son cremaciones antes que una inhumación en tierra. Entonces creo que eso nos ha ayudado a posicionarnos, a ser líderes en el mercado, a poder ofrecer unas condiciones dignas para terminar un proceso en este plano terrenal mediante una prestación de servicio integral para nuestros habitantes. No, pues, y hace poco, acuérdate, el problema que teníamos de la morgue, que ustedes de una manera u otra ayudaron a esto que había colapsado, que no lo recibían en Pereira, ustedes ayudando. Entonces, más que esto suficiente es el reconocimiento a Jardines Armenia por pensar más allá de los problemas que se venían. Aquí vamos a saber el que colapsó la morgue y el problema que tenemos de la morgue, inmediatamente ustedes estaban ahí listos para atender. Ahorita tú hablabas de un tema social que es muy importante, y es: nosotros somos una entidad eclesiástica y siempre la visión de Monseñor Libardo en su momento y de hoy nuestro Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez es más una labor social. Obviamente somos una entidad sin ánimo de lucro, pero como digo yo, no con ánimo de pérdida, pero siempre que alguien necesita de nuestros servicios, ahí estamos. Hoy, ¿por qué fungimos como funeraria del pueblo? Porque definitivamente se identificaba que a veces cuando estas personitas que no tienen los recursos para acceder a un entierro digno, tenían algunas dificultades, y Monseñor fue el primero que dijo: queremos fungir como funeraria del pueblo, pero que el servicio no tenga ninguna diferencia frente al servicio de una persona que tiene el recurso para pagar, ¿cierto? Entonces la funeraria del pueblo llega a un acuerdo con nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social, sí, donde el servicio exequial es totalmente digno, donde los pocos ítems que no cubre la alcaldía los cubrimos nosotros. Por ejemplo, la Eucaristía exequial es una donación de Jardines de Armenia, el ramo es una donación de Jardines de Armenia. Y si en un momento dado hay una persona, porque no está cisbenizada, porque no cumple los requisitos para entrar por la funeraria del pueblo, van a Jardines y nosotros estamos ahí presentes, porque creemos que debemos ser unos actores activos en lo que requiera la comunidad.
Por eso siempre estamos abiertos a apoyar desde nuestra capacidad, desde nuestra posibilidad y desde nuestra misionalidad. Tienen que trabajar mucho de la mano ustedes de la alcaldía. Quiero llevar esta conversación a un plano muy humano, Gaby. Las familias de hoy no viven la pérdida como antes. Cambiaron los ritmos, cambiaron los rituales y cambió también la manera en que las personas expresan el dolor. Incluso muchas veces lo viven en silencio. Desde lo que ustedes observan, ¿qué ha cambiado más en la forma como una familia enfrenta hoy una despedida? Cuando tú hablas de esa humanidad, no puedo pasar sin mencionar un cambio que ha sido también muy importante en Jardines de Armenia y que también fue tratando de prever y de acompañar a las familias en este proceso de duelo. En 2007 la Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia apertura su unidad de duelo, donde tenemos psicólogos especializados en el acompañamiento en duelo, porque efectivamente más que el cambio de las familias enfrentando este proceso de despedida, es el mismo cambio social que se viene dando, donde tú lo mencionabas ahorita. Hay unos altísimos niveles de depresión. En el Quindío hay unos altísimos indicadores de suicidio. Tenemos después de la pandemia unos síndromes que están afectando a la comunidad. Y cuando hay una pérdida, se acentúan todas estas miserias humanas, si lo podemos llamar así. Entonces es bien importante entender que la prestación de servicios exequiales no se quedan en la inhumación, la cremación y la despedida del ser querido, sino que van mucho más allá ante la necesidad que me planteas de las familias, de que les demos valor a su dolor. No es no llores, no es ya es tiempo de que pases página, es tómate tu tiempo, es le damos un valor a tu dolor y a tu momento de duelo y de soltar eso que tanto amabas. Es que estamos soltando una vida, es que hay que entender que es un servicio exequial, es un servicio funerario, pero queda una familia en duelo que muchas veces se rompe porque la persona que se va era el pilar emocional, era el pilar económico, vivimos tantas circunstancias. Entonces, hoy por ejemplo se observa mucho y creemos que puede afectar en el proceso de duelo, casi sin velación. Muchas familias ya piden directamente a la cremación o directamente a la inhumación y sin proceso de velación. Y consideramos que el proceso de velación también hace parte del proceso de duelo, de despedida, de entender, de interiorizar, porque el duelo real empieza cuando se quedan solos, cuando vuelve la cotidianidad y ya no está mi padre a mi lado. Ya no está mi esposo a mi lado, ya no está mi hijo a mi lado, ¿cierto? Entonces, entender esa realidad humana es una labor bien importante que tratamos de desarrollar desde la entidad. Y el padre César Ladino, nuestro director y capellán, en compañía de nuestra psicóloga Adriana, que es experta en el manejo de duelo, son muy conscientes de eso y por eso incluso hoy tenemos un grupo que llaman los huérfilos, y son aquellos padres que han perdido a sus hijos, ¿cierto? Qué realidad tan dolorosa. Dura. Y tenemos talleres, tuvimos hace poco incluso un retiro donde mediante la fe cristiana y los tips que maneja nuestra psicóloga, ayudamos a estas personas a volver a la vida, a que se permitan tener esperanza, porque a veces identificamos que hay unos sentimientos de culpa, de dolor, de pérdida, que no los dejan volver a empezar su vida y que puede haber hasta culpabilidad de si vuelvo a sonreír. Y no, tenemos derecho de volver a vivir, de volver a sonreír, en honor y en homenaje a esos seres queridos que partieron a la eternidad. Sí, que es duro, pero es la realidad, la tenemos que vivir y tenemos que estar acompañándolos en esos momentos tan difíciles. Así es. Gaby, y por eso valoro que aquí no se esté hablando solo del momento exequial, sino también del duelo, porque una pérdida no termina el día de la despedida. Muchas veces ahí apenas empieza una parte muy difícil del proceso. En una sociedad con tantas cargas emocionales, con tanta soledad y tanta ansiedad acumulada, como lo decías ahora, ¿por qué acompañar el duelo deja de ser un extra y se vuelve una responsabilidad real? Bueno, Dianita, efectivamente,
El duelo, el acompañamiento en el duelo es una necesidad porque es la forma de construir sociedad, de ayudar a una familia que está rota por una pérdida a que siga adelante, de poder tener esperanza, de entender que el servicio exequial no termina en la despedida, sino en todo ese proceso de acompañamiento, donde más que un afiliado, más que un cliente, estoy viendo a un ser humano en situación de fragilidad, que si tiene una mano amiga que lo acompaña, seguramente vamos a ser una sociedad más humana, más cercana, más sensible ante el dolor y la humanidad, la fragilidad humana. Entonces, creo definitivamente que no solo es un valor agregado, sino es una necesidad imperiosa del ser humano en cualquier época de la historia, pero en esta época donde estamos viviendo tantas contingencias, tantos desastres, guerras, estrés, un nivel de ansiedad importante, pues todos, desde el rol en el que estemos, nos volvemos responsables de ayudar y construir como sociedad. Está claro que no soy yo, está claro que somos seres sociales por naturaleza y que en la medida en que acompañemos al otro, estamos construyendo sociedad, y qué rico que Jardines de Armenia se vuelva un referente y sea un buen recuerdo en la mente de todos aquellos que pasan por nuestras salas de velación, por nuestro campo santo, Jardines de Armenia, evocando más que la muerte, la esperanza y el recuerdo de esos seres queridos que nos dejaron tantos aprendizajes y tantas enseñanzas. Esa es la verdad, esa es la realidad. Gaby, en sectores como este, la reputación no se construye con publicidad, se construye con la experiencia que vive una familia en el momento más delicado. Ahí es donde una organización demuestra quién es de verdad, ustedes. Entonces, te lo pregunto de la manera más concreta. ¿Qué hace que una familia confíe en Jardines de Armenia justamente cuando más vulnerable se siente? Efectivamente, Dianita, nos sentimos muy orgullosos desde la Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia porque somos líderes en el mercado funerario, precisamente por eso, porque la percepción de las familias que son atendidas por nosotros, por nuestros funcionarios, es que sintieron en el momento de mayor desdicha, de mayor desolación, una mano amiga, más que una funeraria, una mano amiga. Cuando las Eucaristías exequiales, por ejemplo, se dan en nuestra capilla directamente en el Parque Cementerio Jardines de Armenia, nuestro capellán y director, el padre César Augusto Ladino, tiene algo que es muy especial y es hablar y evocar lindos recuerdos de la persona que estamos despidiendo. No es evocar la tristeza, es evocar la vida. Es decirles, aquí estamos para ustedes. Es hacer que ese momento de dolor de cierta manera se vuelva memorable. Es muy fácil que en el sector turístico digan, ay, fue memorable porque estuve paseando y estuve en un momento de integración familiar, pero que sea memorable un momento donde yo le dije adiós al ser que más amo, donde estoy despidiendo y casi que me estoy arrancando un pedazo de vida. Entonces es bien gratificante, de verdad que es bien gratificante, y permanentemente tenemos experiencias de nuestros afiliados, de nuestros usuarios que dicen gracias, gracias por esa sensibilidad. Nosotros acá en Armenia, la Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia es la cara visible de Corsair Park. Por ejemplo, Capillas de la Fe, que es una de las entidades funerarias más fuerte a nivel nacional, que presta todos los servicios de entidades militares y demás. Y permanentemente nos dicen, el servicio de ustedes es diferencial, es importante porque vamos mucho más allá del proceso reglamentario u operacional. Estamos trabajando con seres humanos, para seres humanos y para construcción de sociedad y de fe. Sí, es un tema difícil. Como digo yo, de hablar de jardines, de funerarias, pero hay que hablarlo. Y de esa forma, como lo hablas tú, como lo dices, humanizado, apoyándolos, porque realmente es duro, pero es una realidad y que sabemos que ellos están felices, que se van para el cielo, como hablamos, pero nosotros nos quedamos acá y tenemos que seguir con la vida. La parte más difícil es para los que nos quedamos. Nos quedamos, siempre lo han dicho. Definitivamente. Así es. Gaby, quiero cerrar con una reflexión que también les sirve a quienes lideran empresas.
equipos e instituciones, porque hay trabajos que obligan a entender que el liderazgo no es solo dirección ni eficiencia, también es sensibilidad, criterio y coherencia humana. En una labor como esta, donde toca todas las fibras profundas, ¿qué valor no se puede negociar nunca? Definitivamente la falta de empatía y la mentira. Creo que en cualquier escenario, pero en este más que en cualquiera, tenemos que tener un nivel empático muy importante, porque lamentablemente en este servicio vemos al ser humano en el momento de mayor dolor. Hay gente descompuesta, hay gente que no sabe expresar lo que quiere porque está en negación. Pueden ser groseros, pueden no entender y yo no puedo perder, pero es que ¿por qué no me entendió? Pero es que si ya le dije, repítame las veces que sea necesario, porque yo hoy estoy en un momento en que incluso no puedo procesar la información como corresponde. Entonces yo creo que definitivamente la empatía y el respeto para el otro no son negociables. No son negociables y es parte de lo que hablamos con todo el equipo. Tenemos que ser muy sensibles frente a ese ser querido, independiente de lo que esté pasando, independiente de lo que estén solicitando. Debemos ponernos en su posición y saber que es una posición de muchísima vulnerabilidad, de muchísima sensibilidad, donde lo único que se necesita es un abrazo, es una mano amiga, es una mano amiga. Y si es desde una entidad eclesiástica, pues hombre, estamos representando aquí la fe cristiana que nos dice que la muerte es una transición, que en el momento en que estamos ahí entenderlo no es fácil, pero es un proceso de transición y en la medida en que lo entendamos así, va a ser, no digo que menos doloroso, pero de pronto nos va a ayudar a aceptarlo con un poco más de calma y de tranquilidad. No, y te digo, en la vida yo digo que si a uno lo prepararan cuando se muere la mamá o el papá, pero nadie nos prepara. Esto es duro. Y de un momento a otro, inesperado en la vida le pasa esto, pues, Dios mío, no quisiera. Yo a veces ni pienso. Es no traerlo con la mente porque eso nos mata a todos. Así es. Pero es algo que nadie nos ha enseñado, nadie nos va a enseñar. Y tenemos que estar preparados, obviamente, pero es difícil. Pero difícil. Es que así nos enseñaran, Dianita, yo creo que es una realidad tan compleja que cada quien vive su duelo a su manera y tú no sabes cómo va a reaccionar. Nos pasó con una psicóloga muy cercana que maneja el tema de duelo y cuando pierde a su mamá y uno dice, pero ella tiene las herramientas, pero ya en el momento usted ya no tiene la capacidad racional para decir, paso 1, paso 2, paso 3. No, usted en el momento emotivo del dolor, de ¿por qué me pasa a mí? Y no te pasa a ti, nos pasa a todos. Es la realidad humana. Pero qué bueno poder aportar y construir con un poquito de paz y de tranquilidad en ese momento de despedida que todos tendremos que pasar y que muchos ya hemos vivido directamente. Pero ahí está. Para todos los televidentes, la Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia, para ustedes, para que tengan la tranquilidad de que pueden tener un servicio exequial de altísima calidad y recuerden que nosotros no estamos vendiendo un servicio exequial, lo que ofrecemos es paz, tranquilidad y esperanza. Los esperamos. Gaby, gracias por esta conversación y por recordarnos que despedir a un ser querido también es un acto de dignidad, de cuidado y de profundo respeto por la vida. A ti, gracias, Dianita, por la invitación.